estamos de retorno recibiendo a José Ricardo Taveras, una persona que goza de un prestigio fuera de su partido y dentro de su partido, la Fuerza Nacional Progresista, que por tanto tiempo ha fungido como secretario general en la Fuerza Nacional Progresista. José Ricardo, damos los buenos días, la bienvenida. Ahora también está en el mundo, en el ejercicio del derecho, así es. Bastante activo en esa parte y creo que todas las etapas en la vida de un profesional son interesantes, como esta etapa que estás viviendo. José Ricardo, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muy contento de estar aquí nuevamente por la mañana. Bueno, vamos a ver cómo arriamos esta carreta. Primero te quiero preguntar qué te pareció la encuesta CISA, qué lectura le das así, abuelo de pájaro, en la parte política sobre todo. ¿Cuál es la lectura o la conclusión a la que llegas luego de estudiarla? Bueno, la encuesta no presenta mayores sorpresas. Es el cuadro que hay ahora mismo. En primer lugar, la reelección está prohibida, a menos que el gobierno quiera embarcarse en meter el país en una crisis de gobernabilidad y en una profundización de la crisis de confianza que hay. Y entonces obviamente ese escenario deja ver lo que más o menos percibo a ojos vistas que pasa en los partidos principales. Yo creo que sin la reelección de por medio, todo parece indicar que la candidatura del doctor Leonel Fernández es incontenible en el Partido de la Liberación Dominicana, porque su contendiente, el contendiente a considerar sería el presidente Medina, y está invalidado. Sí. Que lo habiliten mañana, entonces ya ese es un escenario nuevo. Pero yo no soy de los que está pensando en que no, y que si va Danilo, que si en marzo, que si en abril. No, es que el país tiene que pararse en dos patas para parar la reelección, pero no contra Danilo Medina, porque yo no soy antireeleccionista. Nunca, nosotros en la fuerza no somos antireeleccionistas. Nosotros sencillamente consideramos que ya nos hemos dado una regla de juego y hay que respetarla. Ustedes lo que son es constitucionalistas. Bueno, claro, si la Constitución lo permite, no importa, porque yo creo en liderazgos largos. Sí. Porque los liderazgos largos, si tienen un plan, porque imagínate un liderazgo largo en manos de una gente que no sabe dónde va o que se levante a jugar dominó, como hemos tenido presidentes, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, Leonel y Hipólito. Bueno, no es lo mismo, tú sabes, tú levantarte a jugar dominó, o un presidente de bolsillo, como le gustan los intereses tenerlo. Señor presidente, yo lo quiero ver, yo te me tiro allá, no hay problema, y vamos a jugar una mano de dominó. No es lo mismo. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que construir institucionalidad, porque nosotros los dominicanos somos un pueblo de una tremenda índole de trabajo. Nos gusta estar, como dice la expresión popular, adelante. Sí. Y no tengo la menor duda de que la índole del dominicano va a continuar llevando el país, porque la verdad que en medio de todo somos un pueblo que avanza, y en gran medida está la voluntad, la índole del dominicano, pero el liderazgo nacional en gran medida tampoco ha ido a la par con esa vocación que tiene el pueblo dominicano. Y obviamente los liderazgos largos, cuando tienen planes, son positivos. Ahora, tú tienes que tener límites. Pero además, el liderazgo largo, ¿a qué tú le llamas largo? ¿Qué bueno, tan largo? No, o sea, que yo cuando digo esto, digo que no soy antirreeleccionista. Sí. Ahora sí uno tiene que construir institucionalidad. Cuando digo eso, digo, mira, me parece bien que un presidente pueda reelegirse por una segunda vez, si el pueblo considera que lo ha hecho bien,
porque eso le permite afianzar un legado. Pero yo creo que el presidente Medina, en primer lugar, ya tuvo su segunda oportunidad y ahora mismo es que no podemos inscribirnos en el pasado. Sí. Si ya tenemos una regla de juego, la tenemos. La tenemos. Entonces, nosotros a Leonel Fernández, que yo digo que siempre se dice, que ustedes se inclinan por Leonel. Bueno, no precisamente se trata de eso, se trata de que nosotros hemos sido institucionalistas, en el sentido de que a Leonel Fernández en el año 2010-2012 había una corriente que lo quería reelegir, sí, o que lo quería habilitar. Yo era diputado y estaba en la Asamblea Nacional y en ese momento nosotros tuvimos una posición. Bueno, muy bien, si se quiere habilitar, que vaya a un referéndum. Lo mismo hicimos con el presidente Medina. No, se quiere habilitar, que vaya a un referéndum. Entonces, en este caso, ya lo que yo creo que el país tiene que cuadrarse, la misma opinión, dejar de estar alimentando. Hay un 75% la Constitución dice que no es no. Modificar la Constitución. Si la Constitución dice que no es no, entonces ese escenario que plantea la encuesta es el escenario que se ve venir. La gente está consciente de que el presidente no puede ir. En las circunstancias en que está metido el país en este momento, sería meterlo en una crisis de gobernabilidad indudable, implosionar el Partido de la Liberación Dominicana, que es el único sostén que tiene el sistema de partido en este momento, crear una crisis política que no sabemos dónde nos pueda llevar, ni qué tipo de salidas nos pueda... si el sistema no es capaz de regenerarse, de renovarse, de generar una expectativa nueva, o si no es capaz de comprender que tiene un deber de conducir el proceso que estamos viviendo, social y político, cuando tú vienes a ver también ese sistema nos da una sorpresa. Sí. Nos da una sorpresa. José Ricardo, ese posicionamiento que la encuesta le da un 48% a Leonel Fernández, un 40% a Luis Abinader, un 52% al PLD, un 28% al PRM. ¿Hasta dónde es posible que un escenario de esa naturaleza pueda sostenerse en los próximos 2 años? Mira, todo va a depender de cómo cambie el escenario, porque hay un problema. La oposición no termina de levantar como esperanzas. Tú no sientes en la oposición, en el principal partido de oposición, vamos a estar claros, que es el PRD vestido de modernidad. Es lo mismo. Y cuando tú vienes a ver, hasta se reencuentran en un día de esto. Si Danilo Medina no es candidato, es previsible que se produzca un reencuentro de esos dos partidos. Pero aún así, tú no notas que haya un proyecto que te dice, bueno, aquí tenemos esta alternativa, vamos por aquí. Ahora mismo el país está, yo diría que pendiente de dos personalidades en la política, que es de Danilo Medina y Leonel Fernández. Entonces, eso se circunscribe al Partido de la Liberación Dominicana, y hasta qué punto ese escenario pueda sostenerse depende mucho de cómo se conduzca el liderazgo político nacional. Si aquí se inventa con el tema de la reelección y se genera, por ejemplo, una división en el Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué va a hacer Leonel Fernández? Uno no sabe. ¿Se va a ir del PLD? Uno no lo sabe. O sea, son variables. ¿O se va Danilo del PLD? Son variables. Yo no creo que... El presidente del PLD es de Leonel Fernández, ¿no? Sí, pero yo lo que digo, bueno, en última instancia, lo que quiero decir, sea quien sea que se vaya, pero lo que estamos hablando es de una división. Sí.
si se produce una división del Partido de la Liberación Dominicana, eventualmente eso puede quizás ¿Cree que existe esa poner posibilidad? la oposición a los pies de Leonel Fernández. O sea, yo creo que no habría alternativa para poder que no sea en caso de que se produzca una división del PLD. Porque obviamente tener el gobierno en el PLD ha demostrado que es parte importante del control. Porque antes el líder total y absoluto era Leonel, ahora todos los que eran leonelistas ahora son danilistas. O quizás nunca fueron leonelistas, no sé. Bueno, pero quizás esos son los que ostentan mayor poder dentro del PLD. Porque a lo interno de esa organización política el 63% dice que Leonel es su líder. De acuerdo, yo creo que sí, que realmente en eso no hay ningún problema. Pero el problema de eso radica en que tú tienes un sistema donde el dinero pesa. Sí. El dinero pesa. No la simpatía ni nada por el estilo. No, eso no es. Entonces, el dinero, el poder. ¿Cuál es la variable? La variable que no hace como consistente nada en este sistema es que el dinero está en el centro de todo. Sostener este panorama depende mucho, porque también las poblaciones a veces reaccionan y reaccionan por lo inesperado. También esto puede parir un evento inesperado, puede parirte de buenas a primeras, porque hay condiciones sociales y políticas para que eventualmente pueda haber una revelación contra el sistema partidario. Y de buenas, como hay eventos recientes, el obispo que llegó a presidente en Paraguay llegó con un discurso así, un malestar similar al que estamos viviendo aquí. Hacen una manifestación popular, él va, hace un tremendo discurso y sale del púlpito a la presidencia de la República en un solo discurso, porque del discurso emergió la figura política, más allá de la religiosa. Terminó metiendo al país en un lío. Creo que está aspirando ahora. Y ya está bastante desacreditado. Pero yo te pongo un ejemplo sencillo que está fácil ahí, de cómo de la noche a la mañana emerge un liderazgo desconocido, lo que se llama el outsider. Nosotros hay condiciones en la República Dominicana. El más Dominicana. emblemático de ese caso fue el de Fujimori. El de Fujimori fue muy... Y el mismo Hugo Chávez también. Pero Chávez... Chávez no era un guardia y emergió. Chávez es un outsider. Un outsider. Nosotros estamos llevando la ruta de Venezuela. ¿Usted cree? Sí, no tengo la menor duda. Te voy a explicar por qué. Que me dicen que le huele mucho a cómo estaba Venezuela en un momento determinado. ¿Por qué? Esta es la pre-Venezuela, no tengo la menor duda. Muchos venezolanos me han dicho lo mismo. Claro. Que vamos hacia una Venezuela de la actualidad. Sí, pero ellos lo perciben, los venezolanos. Ellos tienen la autoridad para plantearlo, porque ¿cuál era la Venezuela pre-Chávez? La Venezuela pre-Chávez fue una Venezuela presidida por Carlos Andrés Pérez, pero no fue esa presidencia de Carlos Andrés Pérez. Era un proceso que venía en el cual la clase política venezolana perdió el rumbo y convirtió, igual que estamos haciendo aquí, el discurso de la corrupción como en el eje del desmonte del contrario. Pasó a ser un tema con el que se relajó bastante, se descalificó a toda la clase política venezolana. Entonces venía emergiendo una figura desde una gobernación bastante bien manejada, como fue el doctor Enrique Salas Romer, que era gobernador de Valencia y se había posicionado como un gobernador ejemplar, hizo una gestión que todavía hoy brilla. Era la figura que era del sistema, pero que sí implicaba una renovación real del sistema, pero el sistema lo rechazaba, porque no
no era parte de la mecánica de conchupancia que había de los vasos subterráneos intercomunicantes de los partidos. Entonces él fue una respuesta del sistema a los vicios del sistema. Entonces ese sistema eventualmente conspiró contra la posibilidad de que él fuera presidente y se refugió en Chávez, en la esperanza de que iban a controlar a Chávez. Ahora, porque en eso estamos hablando no solo de políticos, estamos hablando de empresarios también. Sí. Entonces esa gente se refugió en Chávez entendiendo que iban a cooptar a Chávez y que era una personalidad dúctil que ellos podían controlar y que lo iban a meter en lo que a ellos les interesaba y que al ratico iba a estar en el carril y le salió lo que le salió. Entonces, eso pasó en Venezuela y nosotros estamos en eso. ¿Por qué? Porque estamos relajando el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, que es muy importante, que concuerdo contigo en el sentido de que está inquietando al pueblo dominicano. Al pueblo lo está inquietando. La manera en cómo se maneja lo difícil. Pero la manera relajada, yo siempre digo que de corrupción no se debe hablar, contra la corrupción se debe actuar. Porque en primer lugar, ahora mismo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que concentrarnos? Vamos a observar el sistema de justicia, por ejemplo. Necesitamos hacer transformaciones del sistema de justicia para que funcione mejor, para que sea más independiente, porque no es que no lo sea, para hacernos esa pregunta. Y también tiene que ver con el gobierno, por ejemplo. Sí, claro, porque el gobierno... No tiene, con la forma en cómo se maneja. Hablaste de dinero, de mucho dinero que pesa demasiado. Un gobierno pesa mucho al momento de hacer la política, ¿no? O de echar el pulso. Si no tienes dinero, el sistema te vomita. Entonces, ese echar el pulso trae como consecuencia todo aquello de que quién fue que dobló el pulso porque tenía más dinero, tenía más poder. Quiere decir que en este proceso venidero, esas cosas que se oyen por los corrillos de los pasillos, de que el gobierno, por ejemplo, está empleando a una cantidad enorme de militantes, por ejemplo, del PLD, 500 gente por cada institución, con suelditos bajos de 15,000 pesos, pero no dejan de ser 15,000 pesos que le entran a los bolsillos de una serie de compañeritos. Imagínate tú, si eso se da en cada ministerio, 500 gente de a 15,000 pesos, ¿qué tanto pudiera impactar en la toma de decisiones futuras a mediano plazo para definir el panorama político? Eso puede impactar, depende. Si se habilita al presidente Medina, podría tener peso. Pero si la reelección se mantiene en el estadio en que está, yo no creo que tampoco el dinero pueda, porque tiene sus límites. Tiene sus límites. Yo no creo que el dinero pueda vencer, por ejemplo, la candidatura de Leonel Fernández a lo interno del PLD si el presidente de Medina no es candidato. José Ricardo, el plan de regularización terminó bien. También, déjame explicarte algo. No es verdad que las élites del PLD van a jugar a que se pierda. Exacto. Mira, el plan de regularización terminó bien, José Ricardo. El plan de regularización comenzó... Porque estaban renovando hace unos días. Comenzó como terminó. Mal. Porque ¿cómo puede terminar una cosa que se ha hecho sobre la base de violar la ley? Eso es lo que pasó. Entonces, todo cuanto se hizo, cada renovación de eso, todo lo que se hizo después de la renovación es ilegal. Además de que el plan de regularización, cuando se puso en el artículo 151 de la ley 285, se puso con el objetivo de traer la extranjería a la legalidad. Y la forma en que se administró el plan fue de llevar la legalidad a la ilegalidad. Se invirtió el proceso. O sea, en vez de tú traer los extranjeros al redil, lo que hiciste fue asumir la ilegalidad del extranjero y bendecirla, entregándole los carnets. Eso fue todo lo que pasó. La mayoría de esa gente no tiene pasaporte, no tiene acta de nacimiento, no tiene antecedentes penales.
además no han sido metidos al sistema dentro de los perfiles que califican, por ejemplo. Eso es una Sí, vez más sí. romper con el esquema que nos rige a nosotros como nación, romper Tú me con dices, las normas, con las leyes claro, claro. establecidas. Yo regularicé 200.000 ciudadanos extranjeros con perfil de trabajador temporero. ¿Qué te dice la ley? Tú tienes que tener el contrato del empleador, nada de eso se hizo ahí. Entonces, lo que empieza mal, termina mal. Gracias a José Ricardo Taveras por su visita en el día de hoy. Y también a ustedes, amigos, gracias por el favor de seguirnos siempre. Compañero, pásela bien. ¿No? Terminaste como empezaste, alegre. Como muy que la alegría hoy sí, está no, encendida. claro que sí, yo creo que sí, que Hay razones. hay que, no es razones, así es como hay que mirar la vida, con una actitud positiva, incluso Con ante firmeza. las adversidades. Con firmeza. Así que con mucha firmeza, y creo que también además los acontecimientos que se van dando, nos van dando la razón Así también. es, así es. Compañero, feliz día. Igual, hasta mañana.